la creencia. Aquí está. Bueno, esta tarde siguiendo con el culto racional que a Dios le agrada, ¿no? Porque eso es lo que Dios nos pide y es lo que necesitamos para ser salvos. Vamos a terminar de estudiar la creencia fundamental número 1 que dice la palabra de Dios. Y vimos el texto que el texto de esta creencia fundamental asegura que las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina y la revelación autorizada de las doctrinas. Pero lo que no cuenta nuestra creencia y lo oculta es lo que Dios dijo que pasaría con la Biblia. Que lo que tenemos nosotros son los cadáveres de los dos testigos que contienen palabras que él no inspiró, sino que fueron introducidas por los sabios de Roma, y que con esas palabras, justamente, los sabios de Roma buscaron reflejar la tradición de Roma, las doctrinas de Roma, y que por eso con nuestras Biblias se pueden enseñar falsas doctrinas, ¿no? Las doctrinas que son parte del vino de la Gran Babilonia. Y nosotros tenemos que entender eso para deshacernos de los errores. Pero todo eso que Dios le reveló al pueblo antista y está reflejado en la Biblia, no aparece en esta creencia. ¿Por qué? Porque esta creencia nos lleva a creer que todo lo que aparece en nuestras Biblias es infalible y fue inspirado por Dios, como era inspirado en la Biblia original. Pero no es así. Y como no es así, esto se transforma en un engaño, porque nos impide cumplir la misión que Dios nos dio, porque Dios nos dijo que tendríamos que estudiar las Escrituras de un modo especial para recuperar el conocimiento de la verdad. Y esto ha de entender que no es necesario eso, porque la Biblia es infalible, y no es así, porque hay muchos errores. Y la semana pasada estuvimos estudiando, perdón, el martes estuvimos estudiando todo lo que pasó con nuestras Biblias y estuvimos viendo algunos ejemplos de cómo podemos comprobar racionalmente y claramente que lo que Dios dijo se cumpliría. Vimos el anuncio de la profecía, lo que iba a pasar, vimos las etapas de la misión del pueblo antista, que para recuperar el conocimiento de la verdad, primero tendríamos que arreglar nuestras lámparas, tendríamos que entender lo que pasó con nuestras Biblias, porque si no, no podríamos comprender la verdad. Como un hermano nuestro protestante o un hermano católico que le muestran que las doctrinas en las que él cree están sustentadas en la Biblia y creen que son doctrinas bíblicas, cuando no lo son. ¿Y cómo le vamos a enseñar a un hermano nuestro a darse cuenta que esas no son doctrinas bíblicas? Del mismo modo que nosotros tenemos que darnos cuenta de que muchas de las cosas en las que creemos no son bíblicas. Están basadas en nuestras Biblias, pero nuestras Biblias son los cadáveres de los dos testigos. No es la verdadera palabra de Dios. Es la palabra de Dios en descomposición, porque Roma dio muerte a los dos testigos y esa palabra cada vez se va descomponiendo más. Y mientras más avanza el tiempo, más descompuestos están los cadáveres. ¿Por obra de quiénes? De los traductores, los sabios que las traducen en las sociedades bíblicas, que no son siervos de Dios, sino que tienen otro propósito. Entonces, los lugares a salvos no podían ser reedificados si nosotros no reparamos la brecha, pero para reparar la brecha tendríamos que entender lo que pasó, para guardar las palabras de profecía y hacer que los dos testigos estuvieran vivos, volvieran a la vida, porque mientras estuvieran muertos, su testimonio no sería verdadero, sería una mezcla de verdad y error. Y estuvimos viendo algunos ejemplos donde es claro verificar lo que pasó con los testigos. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que es el del falso ladrón bueno. Entonces, vamos a ver este ejemplo porque el otro que está aquí en este documento que preparamos ya lo vimos el martes. Pero veamos el caso del falso ladrón bueno. Porque Roma, para sostener las doctrinas sobre la inmortalidad del alma y el juicio inmediato después de la muerte y el destino de las almas de los muertos, que le enseña, que puede ser el cielo, el purgatorio, el limbo o el infierno, donde los condenados sufren el tormento eterno, los sabios de Roma cambiaron muchas de las palabras del Nuevo Testamento, especialmente muchas de las palabras de Jesús. Y porque podemos ver que Jesús enseña del infierno en el Nuevo Testamento. Y son muy claras esas palabras. E inventaron
un ladrón bueno al que supuestamente Jesús le prometió que ese mismo día estaría con él en el paraíso, ¿no? Como leemos en Lucas 23, 39 al 43. Y este texto lo escuchamos en cientos de sermones en nuestra iglesia. ¿Por qué se usa este texto? Porque no arreglamos nuestras lámparas. Ahora, ¿qué dice este texto? Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo vas a estar en el paraíso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Murió el ladrón? Sí. Y la promesa de Jesús que ese mismo día estaría en el paraíso. Ahora, ¿cuántos sermones has escuchado? Muchísimos. Pero este es un falso testimonio del Nuevo Testamento, porque no solo es contrario al claro testimonio del Antiguo Testamento sobre el estado de los muertos, sino también es totalmente contrario a los otros testimonios del Nuevo Testamento, que nos muestran claramente que no existió ni este supuesto ladrón bueno, ni existieron las supuestas palabras de Jesús a este ladrón. Vamos, por ejemplo, primero a Mateo y después vamos a Marcos. En Mateo 27, 38 al 44 está reflejada esta escena. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Y qué pasaba? Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Según el relato de Mateo, ¿había un ladrón bueno? No. Los dos, ¿no?, insultaban a Jesús. ¿Qué dice Marcos? De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban: ¿hay un ladrón bueno acá? No. Y esto es claro. Ahora, Mateo y Marcos son testigos, digamos, presenciales o más directos que Lucas de estos hechos. ¿Qué pasó? Y claramente el testimonio de Lucas es falso. Lo que aparece en el libro de Lucas es falso. ¿Y por qué? Si Dios no es un Dios de confusión, todas las palabras inspiradas por él nunca se contradicen. Y es sencillo, porque es evidente que ese pasaje de Lucas es uno de los pasajes cambiados por los sabios de Roma para reflejar la tradición romana. Por eso, la existencia de este, digamos, ladrón bueno es un invento de Roma, es una mentira. Y las palabras de Jesús también son falsas. Y eso es claro. Entonces, si uno estudia racionalmente la palabra de Dios y hace lo que Dios dijo que tenemos que hacer, no nos van a engañar. Y nos vamos a dar cuenta que es verdad. Claramente, estas contradicciones nos muestran que justamente no todas estas palabras fueron inspiradas por Dios. Cuando hay una contradicción tan abierta, ¿qué quiere decir? Alguien puso la mano con un objetivo determinado. ¿Y dónde puso la mano? Obviamente en Lucas, porque el objetivo es enseñar la doctrina de Roma de la inmortalidad del alma y del juicio inmediato después de la muerte y el destino inmediato de las almas que no mueren. Entonces, ¿qué podemos decir de Lucas 23, 39 al 43? ¿Su testimonio es verdadero? No, es falso, es un falso testimonio. Entonces, esto es importante que lo veamos. ¿Por qué? Pues esto es un ejemplo, pero hay muchos casos que tenemos que entender.
Y por eso, como sabemos que estamos frente justamente a los cadáveres de los dos testigos, donde Roma buscó reflejar justamente sus doctrinas, como el ejemplo que vimos en el martes, para sostener las doctrinas de el nombramiento de Pedro como cabeza de la iglesia, la autoridad de Pedro y de los apóstoles para atar y desatar en la tierra y en el cielo, la autoridad de la iglesia para perdonar pecados, la autoridad de la iglesia para definir y enseñar doctrina, y la autoridad de la iglesia para extirpar la herejía. A todo eso, Roma lo basa en textos que están en nuestras Biblias, pero que son apócrifos. Entonces, como lo estuvimos demostrando, por eso no podemos confiar en nuestras Biblias, como dice la creencia fundamental número 1, que es la revelación infalible. No, no es así. Por eso Dios les llama a los cadáveres de los dos testigos, para que nosotros racionalmente sigamos el camino que Él nos dio para recuperar el conocimiento de la verdad. Entonces, estas es las creencias de Roma, el credo de Roma, el catecismo romano, reflejando justamente sus creencias y también que las vemos reflejadas en el Nuevo Testamento. Pero vamos a la segunda parte de esto, ¿no? Porque en esta primera parte vimos la profecía y vimos el cumplimiento, ¿no? Que sí, es verdad, Roma cambió las palabras de la Biblia, no sé, así es verdad. Nuestras Biblias son los cadáveres de los dos testigos, no es la Biblia verdadera. Ahora, ¿cómo conocemos la verdad? Porque nuestras Biblias es la única fuente que tenemos para llegar a conocer la verdad. ¿Cómo nos liberamos del engaño? Y Dios justamente nos dijo cómo podemos hacerlo. Por eso nos dijo que nuestras lámparas tienen que ser arregladas, los dos testigos tienen que volver a la vida. Entonces, retomamos nuestro estudio en este punto, y el título es ¿Cómo arreglar nuestras lámparas? La palabra profética más segura anunció todo lo que ocurriría con nuestras Biblias, nuestras lámparas, los dos testigos, y parte de ello se cumplió. Fíjense, todo no se cumplió hasta ahora, parte se cumplió. Primero, los dos testigos profetizaron durante 1260 años vestidos de silicio en las manos del pueblo de la iglesia primitiva, mientras eran perseguidos por el dragón y su mujer, porque una Biblia sola en un estante o en un cajón no puede profetizar. Tiene que estar en la mano de un testigo, un siervo de Dios, que la lea y dé un testimonio de lo que dice la palabra de Dios. Y en los 1260 años que fueron desde que Dios levantó su iglesia hasta que al final del siglo XIII el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra, los dos testigos de Dios profetizaron en las manos del pueblo de Dios. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Apocalipsis 11:3. Y al final los mataría. Pero mientras tanto, ¿por qué vestidos de silicio? Porque en ese periodo lo que procuró Satanás fue justamente destruir al pueblo de Dios. Y no solamente al pueblo de Dios, sino a las Biblias, porque la guerra era contra el pueblo de Dios y contra los dos testigos. Y esto lo encontramos en primeros escritos, lo que Dios les mostró que estaba pasando ese tiempo. Me fue mostrado un tiempo en el que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa porque querían conservar la pureza de su religión. ¿Y quién perseguía? La iglesia caída, la que tenía doctrinas paganas. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. O sea, Roma perseguía y quemaba la Biblia para raerla de la tierra. Y solo se mantuvo justamente esa Biblia sin ser eliminada de la tierra, porque había un remanente que la tenía la palabra de Dios y la guardaba y la protegía. Y al final del siglo XIII, ese remanente se encontraba en los Alpes. Ahora, fíjense, vamos a leer Conflicto de los Siglos, páginas 69 al 71. Y Elena a ese remanente los llama los cristianos valdenses. Algunos dicen que se equivocan en el nombre, pero no importa. Lo importante es que existía ese remanente. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita en la Biblia, porque la tenían. Ahora, ¿qué Biblia tenían?
Pero estos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Había un conflicto, porque este pueblo conocía la verdad y predicaba la verdad, y Roma enseñaba la mentira. Su fe no era nueva, su creencia en materia de religión la habían heredado sus padres, luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, de la verdadera fe, de la verdad, que no había sido echada por tierra, la fe que ha sido una vez dada a los santos. La iglesia del desierto, esta es la iglesia que Dios estuvo por 1260 años en el desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, porque Roma nunca fue la iglesia de Cristo ni parte de la iglesia de Cristo, es la Jezabel del Apocalipsis. Pero esta iglesia era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiera a su pueblo para que los diera al mundo. Y lo triste es que cuando estudiamos justamente la creencia que habla de nuestra identidad y nuestra misión, dice que nosotros somos parte de ¿quién? De la Iglesia Universal, ¿no? De la Iglesia que dirigía el Papa. Y es una mentira. Por eso tenemos que darnos cuenta de lo que pasa con estas creencias. No fueron escritas por personas inspiradas por Dios. Es la obra de los lobos vestidos de ovejas que vinieron a nosotros con una misión. Y esa misión es clara, llevar adelante la obra de la contrarreforma. Entonces, pero acá vemos que había otra iglesia y que la iglesia de Roma no era la iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo era la perseguida, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años antes de la reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma, porque la conservaban. Tenían pues la verdad sin adulteración. ¿Qué tenían? La Biblia sin adulteración, porque tenían la fe verdadera y copiaban y mantenían vivos a los dos testigos. Y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del siglo XIII, porque Dios sostendría a este pueblo, a la remanente de la iglesia primitiva, por 1260 años. ¿Y qué pasó al final de los 1260 años? La bestia que sube el abismo mató a los dos testigos. Cuando finalmente logró echar por tierra, logró derribar y asolar al lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando a todo el remanente de la iglesia primitiva, el pueblo que conocía a su Dios, y quemando los últimos ejemplares de los dos testigos, de la Biblia sin adulteración. Entonces, en medio de la gran ciudad del dragón, solo quedaron, ¿qué cosa? Los ejemplares de los cadáveres de los dos testigos, que es la Biblia católica, la Biblia adulterada, que contiene las palabras que los sabios de Roma introdujeron en ella para dar soporte a las falsas doctrinas de Roma, al vino del furor de la fornicación de la Gran Babilonia. Esa es la Biblia que Lutero encontró en Roma y sacó de ella. Como leemos en Apocalipsis 11, del 7 al 8, cuando hayan acabado su testimonio, de 1260 años, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y esa es la palabra profética más segura, y tiene que haberse cumplido. Y los mató. ¿Y qué quedaron? Sus cadáveres. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, y Dios le mostró claramente qué es lo que pasó. Y está en Primeros Escritos, página 220, es parte de la visión del gran conflicto. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Cambiaron las palabras inspiradas por Dios, pensando que estaban haciendo más claro su sentido cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Cambiaron las palabras de Dios por sus palabras, que no eran inspiradas por Dios sino por Satanás, para reflejar el vino de Babilonia, la traición de Roma. Por eso lo que tenemos en nuestras manos son los cadáveres de los dos testigos, y es fácil comprobar lo que es así. ¿Y qué pasó? La iglesia de Reforma, cuando Dios la levantó, salió de Babilonia con sus lámparas en sus manos. Y esas lámparas, ¿cuáles eran? Los cadáveres, pero ellos no lo sabían.
buscando encontrar la puerta que Jesús dejó abierta, y al llegar el tiempo del fin, Dios abrió el librito, se lo dio a comer al remanente de su pueblo, que estaba en la tierra, que le había ayudado la mujer. En su boca fue dulce como la miel, y las vírgenes salieron a recibir al esposo. Pero el esposo no vino cuando lo esperaban. ¿Y qué pasó? El librito les amargó el vientre, como leemos en Apocalipsis 10:10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce mi boca como a la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Y qué dijo Jesús de ese tiempo? Porque cuando habló en su sermón profético, hablando del tiempo del fin, dijo que en ese tiempo el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y eso es lo que pasó. Los que comieron el librito y salieron a recibir al esposo son las vírgenes de la profecía. Y ahí empieza la historia de las vírgenes. ¿Qué pasaría? Tardándose el esposo, cabecearían todas y se dormirían. Y a este remanente, a las vírgenes que salieron a recibir al esposo, Dios le dio la misión de profetizar de nuevo. Y le mostró lo que deberían hacer para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. O sea, ¿qué tenían que hacer? Tenían que leer las palabras profecías, tenían que comer nuevamente el librito abierto hasta oírlas, a entender correctamente por qué Jesús no había venido. Porque ellos tuvieron una interpretación errónea de las profecías y tenían que entender qué pasó. Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. El pueblo adventista había profetizado algo que no se cumplió, que era erróneo. Y Dios le llamaba a profetizar, pero la verdad, sobre muchos pueblos, naciones, tribus, lenguas y reyes. Y por eso Jesús dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando lo leeríamos, entenderíamos, y podríamos empezar a guardarlas, cuando el tiempo estuviera cerca, porque veríamos las señales, como Jesús lo dijo en Mateo 24. Y él dice, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque se tienen que cumplir para que yo pueda venir. Como él cuando vino tuvo que cumplir todo lo que decía la profecía sobre él, ahora el pueblo adventista tiene que cumplir todo lo que dice la profecía sobre el remanente para que Jesús pueda venir. Ahora, entonces cuando empezamos a leer, nos damos cuenta que para empezar a guardarlas, haciendo todo lo necesario para que los dos testigos vuelvan a la vida, tenemos que hacerlo para que puedan profetizar nuevamente en manos del remanente y nos permitan recuperar el conocimiento de la verdad y llegar a tener el Evangelio eterno. Porque el pueblo adventista no conocía la verdad. No solamente no había entendido la profecía, sino no conocía la verdad. Y mientras los dos testigos estuvieran muertos, no podría conocerla. No podría llegar a tener el Evangelio eterno. No podría reparar la brecha. Ahora, ¿qué dice la profecía que tendría que hacer ese remanente? Porque está esto dentro del mensaje a ese remanente. Apocalipsis 11, 9 y 11. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Ahora, ¿qué significa eso? Van a estudiar sus cadáveres, porque los que tienen sus lámparas son cadáveres, y las van a estudiar, porque es la única forma que los dos cadáveres, que los dos testigos vuelvan a la vida, porque el estudio racional de nuestras Biblias es la única forma en que los dos testigos vuelvan a la vida. ¿Y por qué? Por 3 días. Porque ese es el tiempo en el que no llovió. Elías oró para que no lloviera y no llovió por 3 días y medio, porque hasta que el pueblo adventista no conociera la verdad, no podía recibir la lluvia temprana. No podía, hasta que no fuera sembrada en sus corazones la semilla verdadera, la de trigo, la del reino de Dios, no iba a recibir la lluvia temprana. Ahora, pero este pueblo que ahora está distribuido no solamente en la tierra, sino en todo el mundo, va a estudiar la Biblia, los cadáveres, por 3 días y medio simbólicamente, y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? Porque la bestia y el falso profeta quieren sepultarlos. Y después de estos 3 días y medio de estudio, entró en ellos, ¿qué cosa? El espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, volvieron a la vida. ¿Por qué? Porque este pueblo recuperó el conocimiento de la verdad. Estudiando se dio cuenta cuál es la verdad, la encontró. Y ahora los dos testigos están vivos y este pueblo puede profetizar de nuevo y puede profetizar la verdad.
Y esta es la misión que Dios le dio al pueblo adventista. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, porque los que se unen a la bestia en puntos comunes de doctrina, en el movimiento ecuménico, quieren enterrar los dos testigos. Porque, como vamos a ver, adoptaron como propias, dejaron de lado la Biblia, dejaron de lado los principios de la Reforma, y adoptaron como propias las doctrinas de Roma, las falsas doctrinas de Roma. Y cuando los dos testigos están vivos, muestran que eso es una mentira. Y el mismo odio que había en el tiempo en que el pueblo predicaba la verdad, se va a levantar ahora, cuando haya un pueblo que predique la verdad. Y por eso, después de que los dos testigos estén vivos, este pueblo tiene que empezar a profetizar. Recién ahí podríamos profetizar de nuevo. Porque antes estaríamos predicando errores, los errores que habíamos heredado. Pero empezaríamos a profetizar de nuevo, predicando la verdad, en este tiempo, cuando los dos testigos volvieran a la vida, y tendremos que empezar por el pueblo de la iglesia remanente, despertando a todas las vírgenes dormidas, para que todas arreglen sus lámparas, entren por la puerta abierta y recorran el camino angosto que las llevará a la ciudad de Dios, como Dios le mostró a Elena de Juárez en su primera visión. Porque esa era una profecía de lo que iba a pasar con el pueblo adventista. Porque los que recorran el camino, llegan al final del camino, van a entrar por las puertas de la ciudad de Dios y van a recibir el sello de Dios. Y ahora sí, ese pueblo tiene la verdad. Y ahora sí empieza a ser predicado verdaderamente el mensaje de los tres ángeles, empezando por el primero. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El pueblo adventista no lo tenía y no lo tendría hasta que los dos testigos volvieran a la vida y encontraran la verdad. Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, primero a sus hermanos y después, en el fuerte pregón, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed ¿a quién? Al Dios verdadero, porque este es el mensaje de Elías, a Jehová. ¿A quién tienen que temer? ¿A quién tienen que adorar? A Jehová. Este es el mensaje de Elías: si Jehová es Dios, y si Baal, si la imagen de la bestia, si la imagen a la que adora la bestia y el falso profeta, porque este es el, como dice Joel capítulo 3, cuando se predica el fuerte pregón, va a ser el valle de la decisión. Pero ahora es el tiempo de decisión del pueblo remanente. Temed a Jehová y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el mensaje del primer ángel. Es el sonido de la trompeta que suena el día 1 del mes séptimo, avisándole a su pueblo, al pueblo de Dios, que está por llegar el día de la expiación. Y que el día 9, la puesta del sol, va a ser quitado el continuo, para que se prepare. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién lo hizo? Porque en 6 días hizo Jehová. A Jehová adoren. Y ahora, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué? Porque ese pueblo se despierta, empieza a ver la señal de los tiempos que nos muestran que esta es la última generación. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Porque todas tienen que arreglar sus lámparas. Todas tienen que hacer que sus lámparas estén vivas, que los dos testigos estén vivos en sus manos, para poder profetizar la verdad y poder recorrer el verdadero camino y llegar a recibir el sello de Dios. ¿Y quiénes van a hacer esa obra? Los verdaderos buscadores de la verdad, como lo llama Elena, porque al mismo tiempo que le mostró en el juego lo que ocurriría con los dos testigos, lo que ocurrió, Dios le empezó a mostrar cuál es el camino que debemos seguir para encontrar la verdad. Fíjense, esta es la misma declaración, pero vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. Por eso, con la Biblia católica, nuestras Biblias se enseñan falsas doctrinas. Pero vi, dice Elena, que la palabra de Dios en conjunto. Ahora, ¿qué usan los falsos maestros? Versículos específicos. Como dice ella, presentan una parte de la Biblia y ocultan la otra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? No, nosotros tenemos que usar toda la Biblia. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
cuando estudiamos un tema determinado, buscar todo lo que Dios dice sobre ese tema y empezar a unir los eslabones de la cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Y esa cadena empieza en el Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos que hay un nuevo eslabón que contradice a los anteriores? Obviamente ese no fue inspirado por Dios, porque Dios no es un Dios de confusión, como dice Pablo, porque los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, cuando hay una persona que dice algo contrario a la ley del testimonio de los profetas, es porque no le ha amanecido. Y eso pasaba con los sabios de Roma, que buscaron reflejar en nuestras Biblias la mentira de Roma. Por eso dice Elena, los verdaderos buscadores de la verdad, o sea, los que quieran cumplir la misión que Dios le dio al pueblo adventista, no necesitan errar y no van a errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Por eso, esto es clave. La revelación de Dios en conjunto es una cadena perfecta de revelaciones, de las cuales una porción se vincula con la otra y la explica. Por eso, para entender cuál es la verdadera revelación sobre un tema específico, debemos encontrar todas las partes de la Biblia que hablan sobre el tema en particular y unirlas. Como verdaderos buscadores de la verdad, el pueblo adventista en ese tiempo estaba escudriñando las Escrituras usando, como dice Elena White, las reglas que Dios le había dado a Guillermo Miller, simbolizadas en el sueño de Guillermo Miller por la llave que Dios le dio y que le permitió abrir el primer cofre, en cuyo interior encontró las joyas proféticas del mensaje que el pueblo adventista predicó entre 1841 y 1844. Y por medio de Elena White, Dios nos indicó que estas son las reglas que deberíamos usar para comprender las profecías y encontrar la verdad. Pero especialmente para comprender las profecías, ya vamos a ver por qué. Y esto lo dijo Elena White y fue publicado en la Review Herald del 25 de noviembre de 1884. Ella dijo lo siguiente: aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando las Escrituras, ¿no? Porque estaban buscando comprender la verdad. Y dentro de estos buscadores estaban Vagones y Jones, como Dios le mostró después. Están buscando en las Escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. Lo llamaban padre no por ser un sacerdote, sino el padre del movimiento adventista. En el pequeño libro titulado Vistas de las Profecías y Cronología Profética, padre Miller da las siguientes reglas simples pero inteligentes e importantes para el estudio e interpretación de la Biblia. Y ella empieza a repetir las primeras. Primero, cada palabra debe tener su relación de vida con el tema presentado en la Biblia. O sea, todas las palabras son importantes. Y después, toda la escritura es necesaria. Y se puede entender por diligente aplicación y estudio. Entonces, no tenemos que tomar un versículo, sino toda la escritura. Y todas las palabras de toda la Biblia que hablan sobre un tema son importantes. Nada revelado en la escritura puede ser o será ocultado de aquellos que pidan con fe, sin vacilar. Y ahora viene el concepto, cómo hay que estudiar doctrina. Para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber. Entonces, permita que cada palabra tenga su influencia de vida y si puede formar su teoría sin ninguna contradicción, no puede estar en el error. Si nosotros juntamos todas las escrituras sobre un tema específico, esas escrituras son la única revelación que tenemos de ese tema. Y si la teoría las integra todas y no contradice a ninguna palabra, esa es la verdad. Esa es la verdadera doctrina bíblica, está diciendo Miller. Y dice ahora, la escritura debe ser su propio expositor, ya que es regla de sí misma. Si dependo de un maestro para que me la exponga, para que me diga qué significa, y si él supusiera su significado, o deseara que sea de cierto modo debido a su credo sectario, ¿no? Para defender un credo, la creencia que tiene, o para ser considerado sabio, entonces su suposición, su deseo, su credo o su sabiduría es mi regla y no la Biblia. Y esto es muy claro. No tenemos que ser guiados por nadie en el estudio de la Biblia. Nosotros tenemos que comprobar, como los bereanos, por nosotros mismos, si lo que Dios dice es así. Y la Biblia debe ser su propio expositor. Y termina diciendo Elena, lo anterior es una parte de estas reglas. Y en nuestro estudio de la Biblia todos haremos bien en prestar atención a los principios establecidos, porque según ella,
Dios había establecido estos principios para que los apliquemos, porque esto nos guiaría. Entonces, esta primera parte habla de doctrina, y es cortito y sencillo, porque es lo que tenemos que aplicar. Y la segunda parte habla de cómo estudiar profecía. Y como vemos, estas reglas de estudio están basadas en el principio de la Biblia y la Biblia sola escritura, sin depender de ningún maestro, y toda la Biblia, dice. Entonces tenemos que estudiar toda la Biblia. Es decir, para entender doctrina debemos buscar en toda la Biblia todas las declaraciones sobre el tema que deseamos estudiar. Y la verdadera doctrina bíblica es la que tiene en cuenta y no contradice el significado directo de ninguna de las palabras de la Biblia. Como leemos en Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la suma de todo lo que Dios declaró sobre un tema, y saber que el juicio de Dios, cada juicio de Él, es eterno. Entonces, otra parte de la Biblia no puede contradecirla, y no debe contradecirla. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esa es la regla. Y lo interesante es que Jesús nos dice que seamos claros y directos como es Dios y como es la Biblia. Pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo es más de esto, de mal procede. Porque el que busca torcer las palabras de la Biblia no es un siervo de Dios. Y como dice Elena, en el conflicto de los siglos, página 657, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, nada oculto, directo, a no ser que se trate de un símbolo o figura, porque si Dios dice sí, es sí, y si dice no, es no. Y no podemos torcerlo. Esa es la verdad. Y si la torcemos, el que se equivoca somos nosotros. Entonces, como Guillermo Miller se dedicó a estudiar profecía, y Dios aún no le había revelado a Elena de White, no se lo había revelado a Elena de White, él no llegó a entender qué fue lo que ocurrió con los dos testigos. Él no sabía que tenía en sus manos los cadáveres. Por eso sus reglas no nos indican qué es lo que deberíamos hacer cuando nos encontráramos frente a las muchas declaraciones contradictorias de los cadáveres de los dos testigos sobre doctrina, porque él creía que todo era coherente, y cuando uno empieza a estudiar, especialmente doctrina, se da cuenta que no es así. ¿Cómo se soluciona el problema? De forma muy sencilla. Fíjense que las reglas que tenemos que aplicar son sencillas. Como Dios no se contradice y los profetas verdaderos están sujetos a los profetas, las declaraciones del Nuevo Testamento que son verdaderas son las que están sujetas a las declaraciones del Antiguo Testamento. Las otras son falsas, porque la cadena perfecta de verdades continúa desde el Antiguo al Nuevo. Y la Biblia original era totalmente coherente. Como dice Pablo en 1 están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión. Ahora, si alguien dice algo contrario, el que lo guía no es el Espíritu de Dios, y eso es claro. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento encontramos declaraciones contrarias al Antiguo Testamento, y vamos a ver que son contrarias a las propias declaraciones del Nuevo Testamento, entonces son falsas. Pero cuando encontramos en el Nuevo Testamento dos declaraciones contrarias, no sabemos cuál es la verdadera. Tenemos que buscar a ver qué dice el Antiguo. Por eso, Dios los llama a los dos testigos. Y nos dice que la verdad la vamos a encontrar dando por verdadero a el testimonio coincidente de los dos testigos, como leemos en Deuteronomio y en 2 Corintios. No se tomará en cuenta a un solo testigo, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea, cuando alguien afirma algo, ¿qué tenemos que buscar? 2 o 3 testigos. Y Dios llama sus dos testigos ¿a quién? Al Antiguo y al Nuevo. Si hay dos declaraciones de un testigo, eso no son dos testigos, es una declaración doble del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Qué tenemos que buscar? El testimonio coincidente del Antiguo y el Nuevo. Y ahí vamos a encontrar la verdad. Como dice Pablo, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, si eso es claro, empezamos por el Antiguo Testamento, vamos encontrando las verdades que Dios justamente declaró o reveló. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que hay generalmente dos opciones, una verdadera y otra falsa. ¿Cuál es la verdadera? La que coincide con la declaración del Antiguo Testamento, porque Roma no cambió todas las palabras del Nuevo Testamento, cambió algunas
para dar soporte a sus doctrinas y usa esas doctrinas para decir que sus doctrinas son bíblicas. Usa esos textos para decir que sus doctrinas son bíblicas y oculta a los otros. Y lo que Dios nos dijo es que nosotros tenemos que buscar y encontrar todo lo que Él dijo para entender fácil y claramente cuál es la verdad. De ese modo, los dos testigos volverían a la vida. Son reglas sencillas y claras y racionales. Y lo que vamos a ver ahora es el conjunto completo de reglas de Guillermo Miller, que lo vamos a usar y lo usamos cuando estudiamos profecía. Pero vamos a estudiarlas todas, ya que las tenemos, porque dice cosas muy interesantes. Y esta es la declaración, la declaración de él. Al estudiar la Biblia, he encontrado, dice, que las siguientes reglas me han sido de una gran ayuda, y ahora las hago públicas por un pedido especial. Cada regla debe ser bien estudiada en conexión con las referencias bíblicas para que el estudiante de la Biblia sea beneficiado plenamente por ellas. Primero, cada palabra debe tener su debida relación en el tema presentado en la Biblia, porque las palabras no están de casualidad ahí. Entonces, cuando encontramos un texto donde está el tema que tenemos que entender, tenemos que tener en cuenta todas las palabras. Y después dice, toda la escritura es necesaria, o sea, tenemos que buscar ese tema en toda la Biblia. Y nada revelado en la escritura pues, puede ser o será ocultado de aquellos que pidan con fe, sin vacilar. Dios dijo, clama a mí, yo te responderé. Jesús fue claro también, en Juan 14, 6. Bueno, pero hoy, Juan 6, 24, pero vamos adelante. Para entender doctrina, dice, ya lo vimos, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber. Entonces, permita que cada palabra tenga su debida influencia y si puede formar su teoría sin ninguna contradicción, no puede estar en error, ¿no? Y hasta el 5 lo vimos en lo que Elena de White copió. La escritura es ser su propio expositor y no tengo que depender de ningún maestro. ¿Por qué? Porque lo importante es, como dice Elena de White, el significado directo y claro de la palabra de Dios, a menos que se trate de una profecía. Y no necesito ninguna explicación de nadie, porque la revelación de Dios está dada para que todos podamos entenderla. Y ahora vamos al punto 6, cuando empieza a hablar de profecía. Dice, Dios ha revelado las cosas venideras por medio de visiones, figuras y parábolas. Y de esta manera las mismas cosas son frecuentemente reveladas, vez tras vez, por medio de diferentes visiones o en diferentes figuras y parábolas. Si es entenderlas, debe combinarlas todas en una. ¿Por qué? Porque como Dios dijo, iba a dar por sí un poquito aquí, un poquito allá. El tema es cómo combinarlas. Y la clave para poder poner las líneas sobre línea es entender los periodos proféticos a los que se refiere cada profecía. Entonces, cuando identificamos todos los periodos proféticos, podemos empezar a poner todas las piezas que corresponden a ese periodo, línea sobre línea, y vamos a ver que es fácil entender. Es laborioso, pero es más fácil entender, no es complicado entender el significado de la profecía. Y punto 7 dice, las visiones siempre son mencionadas como tales. 8, las figuras siempre tienen un significado figurativo, o sea, tienen un significado simbólico que tenemos que entender. 9, las parábolas son usadas como comparaciones para ilustrar temas y deben ser explicadas de la misma manera que las figuras, ¿no? Por el tema y la Biblia. Punto 10. Y esto es importante, las figuras a veces tienen dos o más significados diferentes, del mismo modo en que día se usa figurativamente para representar tres periodos de tiempo diferentes, uno indefinido, otro definido, que es un día por año, el indefinido es el día de Jehová, algo genérico, el definido es un día por año, y un día por 1000 años. Esas son las tres formas en que se pueden usar. Y aparte de estos, el literal, porque un día por un día, porque días literales. Entonces dice, si se establece la construcción correcta, esta armonizará con la Biblia y tendrá sentido, de otro modo no lo hará. Punto 11. ¿Cómo saber cuándo una palabra se usa figurativamente? Si tiene sentido como está escrita y no violenta las leyes simples de la naturaleza, entonces debe ser entendida literalmente y no figurativamente. Y da ejemplos.
Y para aprender el verdadero significado de una figura, rastree su palabra figurativa por toda la Biblia y donde la encuentre explicada, ponga este significado en su figura y si tiene un sentido correcto, no necesita buscar más, sino busque de nuevo. Y el punto 13 dice, para saber si tenemos el verdadero evento histórico para el cumplimiento de una profecía. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios nos dijo que tenemos que ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Entonces, ¿cómo vemos en la historia? Vamos a encontrar eventos y ¿cómo sabemos si ese evento es el evento correcto? Se encuentra que cada una de las palabras de la profecía, después de entender las figuras, es cumplida literalmente. Entonces, puede saber que su evento histórico es el evento verdadero. Y estuvimos viendo varios eventos históricos que son claros. En la historia vimos varios eventos y comprobamos que esto se cumple. Pero si una palabra carece de cumplimiento, entonces debe buscar otro evento o esperar el desarrollo futuro de la historia. Porque Dios tiene cuidado de que la historia y la profecía concuerden para que los verdaderos hijos creyentes de Dios nunca sean avergonzados. Ahora, esto es cómo estudiar profecía, que lo estuvimos aplicando cuando en nuestros seminarios de hechos proféticos vimos el cumplimiento de la profecía de la historia. Y ahora, punto 14, dice Miller, la regla más importante de todas es que debe tener fe. O sea, uno para que Dios lo guíe tiene que tener fe en Él y tiene que clamar a Él. Y tiene que saber que Dios lo va a guiar y va a encontrar lo que Dios dijo que lo va a guiar a encontrar. Y termina diciendo que estas son algunas de las reglas más importantes que encuentro que la palabra de Dios me autoriza a adoptar y a seguir de una manera sistemática y regular. Y vamos al final porque tiene una declaración muy interesante. Y esta es la declaración por la cual es odiado por ¿quién? Por muchos de nuestros teólogos. Y por supuesto por los lobos vestidos de oveja, porque esta declaración es verdadera. ¿Y qué dice? Porque esto es lo que observó él. Lo que nuestro credo era la Biblia y la Biblia sola. La teología enseñada en nuestras escuelas siempre se basa en algún credo sectario. Porque cuando vamos a estudiar teología, ¿qué vamos a estudiar? Dice un credo. Porque los docentes enseñan un credo. Puede tomarse una mente en blanco e imprimir en ella esta clase de teología y siempre terminará en fanatismo. ¿Por qué dice eso? Porque es lo que se observa siempre que se enseña un credo. Y la gente empieza a defender el credo ciegamente, termina en fanatismo. Una mente libre nunca estará satisfecha con las opiniones de los demás, porque lo que está escrito en un credo es la opinión de algunos sabios. Si fuera un maestro de teología de los jóvenes, dice Miller, en primer lugar averiguaría sobre su capacidad y su mente. Si éstas fueran buenas, les haría estudiar la Biblia por sí mismos. Porque eso es lo importante, para que conozca la Biblia. Si no, el que no estudia la Biblia por sí mismo solo conoce el credo y los versículos que le dieron para sostener el credo, pero no conoce las otras partes de la Biblia que probablemente contradicen al credo. Entonces, si su capacidad y su mente fueran buenas, les haría estudiar la Biblia por sí mismos y los enviaría libres para hacer bien al mundo. Pero si no tuvieran capacidad mental, estamparía sus mentes con la mente de otro. Escribiría fanático en sus frentes y los enviaría como esclavos, ¿no? Porque serían esclavos del credo. Y es algo duro, pero es realidad, es así. Porque el que no estudió por su cuenta la Biblia no puede comprobar, no puede demostrar que lo que cree, si es verdad o no es verdad, simplemente está defendiendo un credo. Y no tiene la verdadera fe. Porque la verdadera fe no viene por el oír a los profesores de un credo, sino por el oír la palabra de Dios personalmente y que Dios lo guíe a entender la verdad. Por eso él dejaría libres ¿a quién? A todos los jóvenes, para que Dios los guíe, conocieran la verdad e hicieran la voluntad de Dios. Notemos que, como a todos los adventistas, a Guillermo Miller le preocupaba mucho y Elena de White compartía su preocupación por sus declaraciones, podemos ver que pensaban lo mismo. Le preocupaba mucho lo que sucedía siempre que se definía un credo y se creaba una escuela de teología para enseñar ese credo. En vez de dejar que las mentes de sus alumnos siguieran siendo libres,
para que ofrecieran a Dios el culto racional que a Él le agrada, enseñándoles a los jóvenes que basaran su fe en la Biblia y la Biblia sola, esa escuela de teología se convertiría en una fábrica de fanáticos defensores del credo. Y de ese modo veía justamente Guillermo Miller a las facultades de teología, imprimiendo en sus mentes las opiniones de los hombres que crearon el credo sectario, imprimiendo en sus mentes mandamientos de hombres, la tradición de la iglesia. Y es una realidad. Ahora nosotros tenemos facultades de teología, pero no solamente tenemos facultades de teología, tenemos todo lo que complementa eso. Y es difícil justamente que un hermano nuestro que estudió teología esté dispuesto a oír, porque generalmente se transforman, como dice Guillermo Miller, en fanáticos defensores del credo, porque esa facultad le da un título, porque esa facultad tiene una autoridad y con esa autoridad reconoce que esta persona es un sabio en ese tema. Ahora, pero esta persona tiene que reconocer la autoridad de la facultad, tiene que creer que enseña la verdad para creer que su título es válido. Y se crea justamente un ecosistema que es necesario para defender el credo. Y por eso todas las iglesias persiguieron al pueblo adventista, porque lo que predicaba era contrario al credo. Vamos entonces a la historia de los cadáveres de los dos testigos. Vamos a tratar de meternos un poco más. ¿Qué pasó con la Biblia? Como nosotros sabemos, con el paso del tiempo, un cadáver se descompone cada vez más. ¿Y por qué? Por la acción de los gusanos que se van comiendo el cadáver y los microorganismos que hacen esa obra, lo descomponen, hasta que solo quedan los huesos y el cadáver termina siendo irreconocible. O sea, uno ve el rostro de una persona muerta y dice, bueno, ¿quién murió? Ahora, después, cuando todo está deshecho y se hizo polvo y solo quedan los huesos, es irreconocible. Lo mismo estaba sucediendo con los cadáveres y está sucediendo con los cadáveres de los dos testigos, con nuestras Biblias. Y tenemos que darnos cuenta. Los encargados de descomponerlos a los dos testigos, o sea, son el antitipo de los gusanos y las bacterias, que descomponen los cadáveres de carne y hueso, y son los sabios de la bestia y el falso profeta, que supuestamente los traducen. Como empezó a hacerlo San Jerónimo, el creador de la Biblia católica, por orden del Papa Dámaso. Y van transformando cada vez más su mensaje en el mensaje ecuménico de la bestia y el falso profeta, buscando que reflejen el credo común de la bestia y el falso profeta. Por supuesto, los que hacen esto no son siervos de Dios, sino son siervos del príncipe de este mundo. Porque no podemos creer ingenuamente que los miembros de la iglesia caídas que conforman las instituciones que traducen y publican nuestras Biblias, sociedades bíblicas, son siervos de Dios. No lo son. No tenemos que ser ingenuos. Y Lutero se dio cuenta de este hecho. Fíjense, Lutero mismo se dio cuenta de lo que estaba pasando con la Biblia católica, porque él tenía acceso a la Vulgata latina, como iban cambiando la Biblia. De este hecho, al empezar a estudiar diferentes ejemplares de la Biblia católica, y por eso buscó recuperar el texto más antiguo que se podía encontrar en los manuscritos griegos de los libros del Nuevo Testamento, obra que le pidió que hiciera a Erasmo de Róterdam. Y así nació el que conocemos como el texto recibido, que es el cadáver del Nuevo Testamento con menor corrupción, porque es más antiguo, porque mientras más tiempo pasaba, más corrupto estaba. Entonces, ¿qué buscaba Lutero? El texto menos corrupto. Y es el más parecido al texto griego creado del Nuevo Testamento por San Jerónimo en el siglo IV, y del que provienen los Nuevos Testamentos de la Biblia King James, la versión inglesa de la Biblia de la Iglesia Reforma, y la Biblia Reina Valera, la versión castellana de la Biblia de la Iglesia de la Reforma. Entonces, ¿qué pasaba? El texto creado por San Jerónimo estaba muerto, porque él fue el primero que cambió las palabras de la Biblia. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo lo siguen cambiando y el cadáver se descomponía cada vez más. ¿Y Lutero qué buscaba? El menos descompuesto. Entonces, ese texto recibido es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora los traductores siguen corrompiendo el texto y las Biblias que incluso en nuestra iglesia se venden o se entregan, ya están mucho más corruptas, más podridas, digamos. Su carne está más podrida y deshecha que una Biblia antigua.
Por eso es muy importante tener en cuenta esto. Y la primera gran ventaja del texto recibido es que podemos decir que es muy franco, porque en las versiones griegas de la Biblia católica de las que fue tomado, es fácil de detectar cuando una parte del texto fue cambiado o agregado. Fíjense, porque en ese tiempo, como al pueblo no se le permitía leer la Biblia, los cambios se hacían para que el texto de la Biblia incorporara las partes que le harían sostener las doctrinas de Roma, sin tener mucho en cuenta la coherencia del texto con su contexto. Pues simplemente un sacerdote decía palabra de Dios y todos decían palabra de Dios, y como estaba ahí en la Biblia católica, nadie se preocupaba en verificarlo. Tenían que creer lo que le decían los sacerdotes. Ahora, cuando justamente Lutero empezó a traducir al alemán primero, después fueron traducidos a el inglés y el español, este texto recibido. Era muy franco, digamos. ¿Por qué? Porque reflejaba el real estado del texto antiguo, griego. O sea, el generado por Jerónimo Estridón, del cual se habían hecho copias en todas las iglesias católicas, en todos los conventos, en todas las bibliotecas, y a su vez después algunos iban siendo cambiados, pero como eran más antiguos no tenían tantos cambios como la Biblia que tenía el latín Lutero. Y la segunda gran ventaja es que con el uso de la concordancia Strong, uno puede darse cuenta fácilmente cuando las nuevas traducciones se apartan más y más del texto recibido. Porque las nuevas, lo que buscan es que se termine de descomponer la Biblia y ya no quede rastro de la verdad. En las nuevas traducciones de la Biblia, las más descompuestas, ahora se basan en un nuevo texto base, mucho más descompuesto, creado siguiendo el método de la alta crítica. El texto que se aparta de los textos antiguos de la Biblia católica, porque incluso crearon un nuevo texto base. Y sobre ese texto se basan las nuevas versiones de la Biblia. Pero ese texto base ni siquiera es el texto original de la Biblia católica, es otra cosa inventada ahora. Esta es la fuente de las nuevas traducciones de la llamada Reina Valera 1995, porque se la sigue llamando Reina Valera, pero su fuente ya no es el texto recibido, porque es una mezcla. Aparecen textos similares a lo que aparece en la NBI y en adelante, dejando de lado el texto recibido, con el objeto final de llegar a una traducción convergente de todas las Biblias publicadas, la Biblia del movimiento ecuménico, porque hacia ahí va todo, hacia una única Biblia ecuménica, que por supuesto no tiene nada que ver con la verdad ni con la palabra de Dios. Y en nuestros estudios nosotros utilizamos la Reina Valera 1960, junto con la concordancia Strong. No porque sea la mejor, sino porque, aún con sus muchos errores, es la última versión que sigue al texto recibido, el texto griego menos descompuesto del Nuevo Testamento de la Biblia católica. Y por eso podemos tener acceso a él, porque tenemos las concordancias, porque eso es lo que buscamos. Que no se aparte tanto la versión que tenemos del texto recibido, de las primeras versiones de la Biblia católica, porque eso nos permite entender más fácilmente cuáles son los cambios que tiene el texto. Entonces, esta es una captura de pantalla justamente de la iSword, la espada electrónica, donde tenemos justamente aquí, esta es la versión de la Reina Valera con los números Strong, y vemos cómo podemos ir directamente palabra por palabra, viendo si esa palabra fue inventada o no. Por ejemplo, Romanos 3.1 dice que, y hay una palabra, y vemos en Strong si esa palabra es verdadera o no, o es otra palabra. ¿Qué ventaja? Y acá hay dos palabras. La griega 3588 y la 4053 tiene, pues, y así podemos seguir. Cuando encontramos algo que ir directamente a ver qué pasa, o cuando contradice a otra parte de la Biblia. Entonces, esa es una herramienta muy útil que podemos usar. ¿Y qué pasa con el Antiguo Testamento de nuestras Biblias? Con el Antiguo Testamento tenemos la ventaja de saber que el texto hebreo y arameo original se ha conservado en mejor estado, sin sufrir la descomposición de los textos griegos más antiguos del Nuevo Testamento, porque de ese Dios le encargó eso al pueblo judío, en lo que se pudo corroborar, o sea, la veracidad del texto
que tenemos nosotros, que es el texto masorético, se pudo corroborar con el hallazgo de los rollos del Qumran, que son anteriores a Cristo. Y en Romanos 3, 1 y 2, Pablo dice lo siguiente: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Quién tenía que mantener justamente esa palabra? Los judíos. Y uno puede darse cuenta que no fue cambiada, que prácticamente no existen errores en el texto hebreo. Ahora, lo que sí se está descomponiendo, y en forma acelerada, por obra de los traductores ecuménicos, son las traducciones acá me equivoqué, del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, de nuestras Biblias, ¿no? Porque aunque el texto base no esté corrupto, nuestras traducciones sí, nuestras Biblias sí. Las traducciones del Antiguo Testamento a nuestras Biblias cada vez se corrompen más, lo que es claro incluso en la Reina Valera 1960, y ahora se ha acelerado muchísimo. Entonces, cuando uno ve la abominación que es la NBI en el Antiguo Testamento, es terrible, y ahora todas las otras Biblias están copiando lo mismo. Por eso, también es necesario que utilicemos la concordancia Strong para conocer cuál es el verdadero mensaje de Dios, comparando las traducciones con los originales hebreos, y podemos hacerlo. Ahora, ¿qué buscan los traductores ecuménicos del Antiguo Testamento? Hay dos objetivos evidentes. Primero, ocultar el significado de las palabras de la profecía, y eso es evidente en Daniel, y especialmente cuando se habla del continuo, para ocultar lo que es el continuo, porque le agregaron siempre a veces el continuo, le agregaron la palabra sacrificio, para que entendamos que esa era una profecía que se cumplía antes de que fuera quitado y fueran quitados los sacrificios, porque ellos quieren interpretar que el corno pequeño es Antíoco Epífanes. Y el falso profeta dice lo mismo. Entonces, uno de los objetivos de ellos es ocultar las palabras de profecía para reflejar en ellas la interpretación creada por los jesuitas para contradecir a los reformadores, y el otro objetivo es reflejar en nuestras Biblias a los puntos comunes de doctrina que ahora unen a la bestia y el falso profeta en una misma adoración, porque tienen que defender esas doctrinas y tienen que decir que son doctrinas bíblicas que también fueron anunciadas en el Antiguo Testamento. Y vamos a tomar un ejemplo, simplemente como ejemplo, porque esto lo vamos a usar después. Cuando empecemos ahora, porque lo próximo que vamos a hacer es estudiar las creencias fundamentales de nuestra iglesia. Vamos a ir a la parte doctrinal. Vamos a empezar a seguir con la creencia número 2, 3, 4 y 5, que tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Y vamos a ver qué hay ahí. Entonces acá tenemos un ejemplo claro de una modificación total del significado de las palabras hebreas del Antiguo Testamento para reflejar en nuestras Biblias la doctrina que es el fundamento de la fe de la Iglesia Universal o Católica de Roma. Y ahora también es el fundamento de la fe del falso profeta, después que se unieron en puntos comunes de doctrina. Y el punto es Isaías 48:16, que muchos de nuestros pastores también lo predican como si fuera verdad. ¿Y qué dice ahí? Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. O sea, yo estaba en el principio, está diciendo esa persona. Y ahora me envió Jehová el Señor. Ahora hay otra persona que lo envía. Y su espíritu. Entonces nuestros pastores, y todos, justamente por ese es el objetivo, dicen, acá está claro, desde el principio hay tres personas. Porque allí estaba yo, una, estaba Jehová el Señor, segunda, y estaba su espíritu, la tercera persona. Está claro. Y no se dan cuenta que, como 1 Juan 5:7, Primera de Juan 5:7 es apócrifo y no estaba en la Biblia, pero en este caso estas palabras de acá no estaban en la Biblia, porque no están estas palabras en la Biblia hebrea. La redacción de nuestras Biblias da a entender la existencia de tres personas, una enviada y dos que la envían. Pero ¿qué pasa si comparamos este texto con el original hebreo? Nos vamos a llevar una sorpresa. Entonces vamos a la concordancia Strong
Y acá está Isaías 48, 16. Y van a ver que están todas las palabras, y vamos a ver que algunas son inventadas y otras son cambiadas o torcidas abiertamente para reflejar lo que dicen nuestras Biblias en castellano. La Reina Valera 60 en castellano. Y eso nos muestra que los que escribieron o tradujeron la Reina Valera en 1960 tenían un credo en su mente que tenían que defender y no eran personas honestas porque no buscaban reflejar en la Reina Valera el verdadero texto de la palabra de Dios. Y acá vamos a encontrar una palabra importante que es la hebrea 589, ani, que significa yo, yo mismo, o cuando habla en forma positiva de algo mío, justamente, o pero yo. Entonces, en este texto, la palabra hebrea 589, yo mismo, o en forma posesiva mí, mío, que se repite 4 veces, es la clave que nos muestra que en todo el texto la persona que está hablando habla de sí misma. Y hay una sola persona, no hay 2 ni 3. Además podemos darnos cuenta que los traductores cambiaron e inventaron muchas palabras. Y claramente no podemos decir que son honestos, porque cualquiera de nosotros puede leer el texto con la concordancia Strong y darse cuenta que están mintiendo. Isaías 48, 16, acá está ampliado para que lo podamos ver. La primera palabra que aparece es la hebrea 71, 16, y en nuestra Biblia dice acercaos. Y esa es acercar, el verbo acercar, o sea que está bien. Y después, la palabra hebrea que aparece es 4.13, hacia. Entonces, ¿qué le pusieron? A, porque la siguiente es la 500. Acercaos a mí. Y la siguiente es la hebrea 8085, que es oír. Entonces está correcto, acá está acá. Oíd esto, porque la hebrea 2063 también es esto. Hasta acá está correcto, acercaos a mí, oíd esto. Y ahora empieza la declaración. Y acá aparece en nuestras Biblias desde el principio. Pero esto es algo agregado porque no aparece en el original. Porque la próxima palabra después de esto es justamente la hebrea 72:18, que es sacudir la cabeza. Entonces, el que está hablando acá pone ahí para que entendamos que está sacudiendo la cabeza y está diciendo no. Y desde el principio no existe, es un invento. El que lo puso quiso corromper esta traducción de la Biblia para meter algo que es mentira, porque desde el principio no existe. Simplemente hay una palabra que significa sacudir la cabeza para que entendamos el que está hablando sacude. No, hablé, y la palabra hablar está acá, en secreto. La hebrea 56:43, secretamente. Ahora, ¿desde qué? No es la palabra que existe, es cuándo. Pero bueno, podemos decir que acá no hay tanto problema, porque la hebrea 62:56 cuándo. Eso se hizo. La palabra hebrea 19:61 significa llegó a ser, o sucedió. Allí es la palabra 80:33. Entonces, pero ahora aparece la palabra estaba. Y no existe esa palabra original. Como desde el principio no existe, estaba tampoco existe. Es un invento. Porque dice, allí la próxima palabra es la 589, que es yo mismo. Y después hay otra agregada ahí, que tampoco existe. Ahora es ahora. Y la hebrea 136, el Señor. Y aparece una palabra que tampoco existe, me. Porque está hablando como que otra persona me envía. No, y la palabra que aparece ahí es la 589, dice yo mismo. Yo envío, nadie me envía, yo envío. Está hablando el que habla, que es una sola persona, está diciendo ahora yo envío. ¿Qué cosa? Yo Jehová, envío. Yo Jehová, el Señor. Yo mismo, ¿qué envío? Mi espíritu. Porque la palabra no es su espíritu, sino es la 589, que es yo mismo, mí. ¿Qué envió? Mi espíritu. Entonces vemos que lo que pusieron nuestras Biblias es un verso.
Es un invento y es alevoso. Entonces, si traducimos literalmente lo que dice este texto, ¿qué está diciendo Jehová? Acercaos hacia mí, oíd esto, y sacude la cabeza. No hablé secretamente cuando sucedió allí. Ahora, yo, el Señor, yo mismo, Jehová, dice, envío mi espíritu. Eso es lo que dice. Está hablando de él. Y dice, ahora, yo, el Señor, yo mismo, Jehová, envío mi espíritu. Hay una sola persona. Y Jehová está hablando de sí mismo y está diciendo que envía su espíritu. Vemos que por eso son los cadáveres. Porque no podemos confiar en lo que leemos. Porque los traductores tienen una agenda, una misión. Y la mayoría son lobos infiltrados en medio de las iglesias para hacer esta obra. Son lobos vestidos de ovejas. Entonces, como podemos ver, aunque el texto hebreo se encuentra en buen estado, no sucede lo mismo con los cadáveres del Antiguo Testamento en nuestras Biblias. A pesar de toda esta guerra en contra de los dos testigos, la promesa de Dios es que el pueblo fiel a Él, las vírgenes sensatas, los del remanente que tengan hambre y sed de justicia, van a arreglar sus lámparas y van a encontrar la verdad. Y los dos testigos van a volver a la vida. Fíjense, esta es una de las promesas más hermosas. Hechos de los Apóstoles, páginas 10 al 11. A través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiera previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. O sea, Dios dijo que daría muerte a los testigos, sí. Que estarían muertos, sí. Sucedió. ¿Tenemos que creerlo? Por supuesto, sí, porque así entendemos lo que Él dice que tenemos que hacer para que vuelvan a la vida. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios. Dios la guarda, la protege. Aunque traten de matar a los dos testigos y lo hayan matado, no van a impedir que vuelvan a la vida. Entonces la verdad es ella, está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Cuando los dos testigos vuelvan a la vida, todos los que trataban de matarlo y enterrarlos van a verlo y va a haber un conflicto. Y en Testimonios para los Ministros, páginas 106 y 107, nos dice: nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. ¿Va a ser encontrada? Claro que sí. Cuando los dos testigos volvieran a la vida, encontraríamos y entenderíamos la verdad. El Señor suscitará hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Y después a todo el mundo. Esa es la promesa de Dios. Y por eso Dios nos pide un culto racional. Y sabiendo dónde estamos y qué es lo que pasó con nuestras Biblias, tenemos que estudiarlas racionalmente. Y tenemos que buscar claramente pruebas que nos muestren que esa es la verdad, cuál es la verdad, para que nosotros podamos dar un testimonio racional de cuál es la verdad, por qué, cuál es la razón por la que creemos determinado modo. Y esa razón tiene que venir de la palabra de Dios. Y los dos testigos tienen que estar vivos. Y tenemos que poder mostrarle a nuestros hermanos qué es lo que pasó con nuestras Biblias y cuál es la verdad. Mostrarles con nuestras Biblias cuál es la verdad. Por eso podremos hacerlo con todas las doctrinas cuando hayamos arreglado nuestras lámparas, cuando los dos testigos estén vivos en nuestras manos. Ahora, y siguiendo justamente esta línea, porque vamos a usar lo que estudiamos ahora para comprobar si lo que está en las creencias fundamentales número 2, 3, 4 y 5 son verdad o no son verdad, eso es lo próximo que haremos, estudiar aplicando estas reglas de estudio de la Biblia que vimos, para ver si las creencias fundamentales, o sea, las doctrinas incluidas en las creencias número 2, 3, 4 y 5 son verdaderas o no lo son. Y eso es lo que Dios dijo que tenemos que hacer. Y tenemos que mostrar claramente si es verdad o es mentira.
Y si es verdad, decirlo, y si es mentira, decirlo. Esa es nuestra misión. Porque la verdadera fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que estar viva. Porque si no, con la palabra de Dios se puede enseñar la mentira. Entonces, aquí termina nuestro estudio, es más corto, pero lo que importante es que completáramos lo que habíamos empezado el martes, para ver que esta creencia no es correcta, porque niega lo que pasó con nuestras Biblias y prepara al pueblo adventista para que crea en las palabras de los sabios de Roma que están en nuestras Biblias, como si nuestras Biblias fueran infalibles. Y negando lo que están haciendo justamente los traductores de nuestras Biblias, descomponiendo cada vez más a nuestras Biblias, a los dos testigos. Y eso, aunque el que lo haga esté engañado, conduce a engañar al pueblo adventista, a impedirle entender cuál es su misión. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tocar trompeta en Sion, esa es nuestra misión. Tenemos que despertar al pueblo adventista, a las vírgenes, para que se preparen, porque el día de la batalla está cercano. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan un resto de sábado que falta poquito, todavía no se puso el sol, por eso no vamos a cantar el himno de despedida del sábado, pero que Jehová los bendiga y los guarde y puedan, de la mano de él, encontrar la verdad. Él dijo: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en las profetas, y serán todos enseñados por Jehová. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y esa es nuestra misión, y ese tiene que ser nuestro deseo. Bueno, que Jehová los bendiga y los guarde, y los guíe a toda verdad.